there came a sound from heaven as a rush. Bienvenidos hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a John Rosenstern, Josh Rosenstern, Laura Larson, Paris Reagan y Joseph Larson. Y ustedes, estamos muy alegres y contentos de estar con ustedes el día de hoy. Quiero que lo sepan. Varios días atrás comenzamos una nueva serie sobre el gran libro de Gálatas. Y este libro, pues siempre para mí está súper cargado de información que nosotros necesitamos constantemente. Obviamente es la palabra de Dios, lo es. Y nosotros estamos alegres de tenerles con nosotros. ¿Alguien sale a predicar? Sí, señor. De hecho, estaré de viaje a Mississippi en esta tarde. Comenzaré una sesión de enseñanza en All Nations Ministries a las 10 a.m. mañana en la mañana de 10 a 12 y en la noche a las 7 p.m. el domingo también a las 10 a.m. y todo esto en Columbus, Mississippi, perdón. Vengan y acompáñenos. Muy bien, Paris. Sí, señor, este fin de semana, mañana voy a estar en Breaux Bridge, Louisiana. New Beginnings Fellowship, tendremos un evento juvenil allá a las 6:30. Y como estuve hablando con el pastor, él está pidiendo que todas las familias vengan, cualquier persona joven que venga y que se goce con nosotros. El fin de semana siguiente voy a estar en Mississippi, en Colorado Baptist Church. Tendremos servicios a las 7, el sábado a las 6:30 p.m. y el domingo a las 3 p.m. Siguiente fin de semana voy a estar en Sanford, Carolina del Norte, Rise Assembly. Servicio el sábado a las 6 y el domingo a las 10:30 a.m. Si están en estas áreas, vengan y acompáñenos, por favor. Joseph. Sí, señor. Yo voy a estar con el pastor Mike Mounts en At the Cross Family Worship Center en Cuba, Missouri, 2 noches, jueves y viernes a las 7 p.m. Así que si están en el área de Cuba, Missouri, queremos verlos y que gocen de estos servicios. Quiero mencionar una vez más que papá y yo tuvimos que cancelar una campaña en Bedford, Texas. Y lamentamos eso mucho, pero vamos a reprogramar algo en esa área otra vez. Muy bien. Haré el anuncio a favor de papá porque estaremos viajando juntos. Hoy estaremos, o más bien, este fin de semana en Crossway Church. Vamos a estar en el Salón BFW en Crowley, Louisiana. Tendremos servicios el sábado a las 6:30 y el domingo una sesión de enseñanza a las 9:30 y después el servicio general. Para más información, llamen al pastor Duset 337-783-6524. Próximo mes estamos muy emocionados de ir a visitar también a Cuba, Missouri en At the Cross Family Worship Center. Nuestras fechas van a ser del 14 al 16 de octubre. Tendremos servicios el viernes a las 6:30, sábado a las 10:30 a.m. y 6:30 de la noche, y el domingo en la mañana a las 10 a.m. La dirección es el 60 Christina Lane. Para más información, llamen al número en pantalla. Cuando estos hermanos estén en su área, no pierda la oportunidad de reunirse con ellos en estos servicios. No se arrepentirá de hacerlo. Gálatas capítulo 1, ya hemos hablado de esto ayer y vamos a continuar en el versículo 11. Por favor, John. En efecto, hermanos, os hago saber Hemos hecho conocido que el evangelio que ha sido anunciado por mí el mensaje de la cruz. no es según hombre. Cualquier mensaje, además de la cruz, es completamente ideado por el hombre. Detente aquí un momento, por favor. Vamos a hablar de lo siguiente. Tenemos que tener mucho cuidado que lo que escuchemos no es eso que viene de los hombres. Y si es del hombre, no vale nada realmente. No solamente no vale nada, es algo dañino que dañará al individuo, le hará daño a la persona. Y sé que he escuchado de un predicador en particular, realmente una señora que ella ama a Dios. Yo no estoy de ninguna manera definiendo algo de cualquier otra manera, pero
ella citó algo y dijo, esto no está en la Biblia. Tienen que creerlo y realmente no está en la Biblia. Bueno, si no está en la Biblia, yo no lo quiero. No lo quiero. Nosotros no debemos querer nada que no esté en la Biblia, de ninguna manera. No es algo que debemos de presentar eso a nadie como predicadores del Evangelio. Pero alguien creo que le dijo, usted no debería de, esa doctrina que usted está mencionando no es correcta y mucho tiene que ver con que Cristo alegadamente se convirtió en un pecador en la cruz y esas cosas. Y ella decía que Dios se lo dio a ella o se lo dio a alguien, y, pero no era algo que estaba en la Biblia. Bueno, no hable de algo que no está en la palabra de Dios. La revelación siempre está conectada a la escritura. Siempre, siempre. Si no es así, no vale nada. Lo que es muy peligroso y creo que mucha gente cae presa bajo esto es que las escrituras son usadas, pero tergiversadas, pervertidas, Tergiversadas, sí. y lo hemos visto. Lo menciono porque el libro se ha mencionado antes, pero cuando nos fijamos en un ejemplo como La vida con propósito, hay referencias a escritura y no es que no existe escritura en el libro, pero lo que pasa es que ellos presentan lo que están enseñando y después toman la escritura y la sacan fuera de contexto y parece como que apoya lo que están diciendo, pero realmente lo sacan de contexto. Entonces, hermano Suárez, realmente no hay nada que tome el lugar del cristiano individualmente buscando a Dios, leyendo la palabra, orando, estudiando las escrituras, porque eso le ayudará a la persona a pararse contra la falsa doctrina. Siento como que la mayoría de la falsa doctrina que se predica recibe un poco de avance porque la gente lo escucha. Si alguien no está comprando el libro, si no sintoniza el programa y no envía ofrendas a quien sea que se le esté propagando, no va a avanzar mucho. Así que ya sea que la gente tenga comezón de oír, o sea ignorante, o no estudie, sea engañada, o lo que sea, cuando tenemos las escrituras y se pervierten, tergiversan y sacan fuera de contexto, creo que hay un gran peligro y eso es lo que el hombre hace. Es la palabra de Dios, realmente es lo más importante en el mundo. El alma eterna de la persona, la eternidad es mucho, mucho tiempo y nunca termina. Y, y eso es porque es eterno precisamente y es de Dios, es inspirado por Dios, no por el hombre. El hombre no puede producir nada en sí mismo que valga la pena. Si nosotros lo manejamos mal, si lo tergiversamos, nosotros estamos afectando nuestra alma Correcto. y el alma de los demás que nos escuchen en lo que estemos promoviendo. Y Dios, pues, ayúdanos a que lo que hagamos lo basemos totalmente en la palabra de Dios. Si no, no vale nada. No solamente no vale nada, sino que es dañino, tremendamente dañino para aquellos que tienen que escucharlo. Y Amén. así que, bien. Pablo estaba siendo atacado y lo que estaba haciendo era dos cosas. Él estaba casi biográfico lo que estaba haciendo en los próximos versículos que estamos leyendo. No estaba defendiendo, sino explicando cómo es que recibió lo que recibió. Lo Y debió de haber hecho. también va a presentar el hecho de que el Espíritu Santo cambió sus corazones, sus vidas, y hubieron milagros hechos bajo ellos, y vieron y testificaron y recibieron eso. Y él dijo, ¿recibís esto por las obras o por el Espíritu? Y aquí es donde él está tratando de traerlos de vuelta a una realidad que hay una verdadera revelación y entendimiento de la palabra de Dios que producirá una vida correcta, un estilo de vida correcto y beneficios. Están sacando esto y está tratando de hacerlos regresar. Él les dijo, ustedes vieron esto, lo testificaron, lo sintieron en su propia vida. Algunos predicadores dicen que el bautismo en las aguas es esencial para la salvación. Y la gente que cree eso, no tenemos que etiquetarlos como que no son salvos. Ahí está su fe en el bautismo en las aguas. No está en Cristo y este crucificado, está en el bautismo en las aguas. Sí. Y yo siento que no son salvos.
Si su fe verdaderamente está en esos objetos, tal como los católicos romanos y la fe está en los 7 sacramentos y no en Cristo, Lo mismo, o lo mismo. cualquier cosa que sea otra cosa aparte de Jesucristo y el crucificado y nuestra fe en esa obra consumada, eso es lo que nos salva, hermanos. Es por fe nada más. ¿Estás diciendo que ningún católico no es salvo? No, no estamos diciendo eso. Yo siento que hay algunos pocos católicos que son salvos, pero allí es donde algunos predicadores y yo tenemos una diferencia. Si esa persona realmente entrega su corazón a Cristo, tienen que salir de esa falsa doctrina. No se pueden quedar allí y mantener lo que tienen el Señor allí. Debilitará su fe si permanecen en una enseñanza que los mantendrá alejados de No Dios. solamente la debilita, pero la destruye Finalmente también. así puede ser. Mucha gente recibe salvación, nace de nuevo y luego, lamentablemente, caen bajo enseñanzas como bautismo en aguas, que es esencial para la salvación. Yo realmente no creo en eso inmediatamente. No lo sacaría fuera de la vida o del cristianismo, pero si eso se practica, yo sé que Dios tratará con ellos y obrará con ellos y tratará de sacarlos de nuevo, pero si continúan aceptándolo por un periodo de tiempo, creo yo que con el tiempo aún eso los robará y los matará. Bueno, no hay dos caminos a la salvación. Solamente hay un solo Así camino. es, Y ese es Jesucristo y este correcto. crucificado. Por ejemplo, utilizándome a mí como un ejemplo, ¿verdad? Cuando yo fui salvo, yo no sabía nada de las escrituras y yo solamente sé que yo le pedí a Jesús que me quitara ciertas cosas que habían en mi corazón y que si lo hacía yo le serviría el resto de mi vida. Dos cosas que estaban destruyendo mi vida, el alcohol y el tabaco, era todo lo que sabía. Muchas otras cosas que estaba haciendo que él cambió, pero esas son las últimas dos cosas que necesitaban cambio. Pero no sabía nada acerca de la escritura, no sabía nada acerca de si algo más se necesita para perfeccionarme delante de él. Bueno, tu corazón se extendió a Dios. Correcto. Yo tuve la suerte de tener una Biblia de estudio del expositor en mi armario y había estado leyendo el mensaje de la cruz desde el momento en el que yo fui salvo. Otras personas no son tan bendecidas, diría yo. Ellos entran a ciertas enseñanzas que, por ejemplo, usted utilizó como ejemplo el bautismo en agua, que es esencial para la salvación, y luego, si continuamos utilizando ese ejemplo también, hablar en otras lenguas, que es algo esencial para la salvación en cierta ideología, Y no es y así. no lo es, correcto. Pero esta gente realmente nació de nuevo, realmente tuvo una experiencia con Jesucristo y yo no quiero que estar bajo esa enseñanza inmediatamente y comenzar a creerla porque confían en estas personas que están enseñando eso, que inmediatamente eso les roba su salvación. Bueno, muchos creen estrictamente escrito, o muchos creen en Cristo y este crucificado, pero también anexan algo. Y si eso se acepta y usted cree que usted tiene que ser limpiado por la sangre de Jesús, pero también tiene que ser bautizado en aguas para ser justificado delante de Dios, para ser justo delante de Dios, entonces yo creo que en ese momento usted se aleja de su primera fe, echa fuera su primera fe. Pablo advierte que cuando anexemos al Evangelio frustramos la gracia de Dios y ese es el peligro. Si dónde termina eso eventualmente, todavía está en las manos de Dios, pero la advertencia es no anexen a la simpleza del Evangelio, porque tienen la oportunidad entonces de frustrar o entorpecer la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo. No No desecho. frustro la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, entonces Cristo ha muerto en vano. Exacto. Y de eso Y tenemos de que eso tenemos que tener cuidado, porque tenemos, por ejemplo, la verdad, la hacemos un ídolo y luego se convierte en un dios y eso es un problema. Tenemos amén, que tener cuidado. El correcto. bautismo en las aguas es bíblico, Así pero es. no como una manera de salvación. El bautismo en las aguas es bíblico, pero ser lleno con el Espíritu Santo es bíblico. Todo eso es correcto y bueno en su propio lugar, pero deben de ser entendidos a la luz de la Biblia y del Evangelio, ¿no? Amén. Así es. Pensaba que alguien iba a decir algo Estoy acá. de acuerdo 100%.
Se regresa todo lo que Josh ha dicho desde el principio. El bautismo en aguas es un equivalente a una necesidad para la salvación y toman ciertos pasajes de la escritura y los aíslan, los remueven del contexto de la verdad general de Cristo y su evangelio y lo usan en un contexto que la Biblia no promueve ni enseña. Saben, una maestra de la escuela se me acercó en Detroit, Michigan. Estábamos allí predicando en la iglesia de Van Bowman y me dijo, hermano Swagger, yo creo que soy un hombre de inteligencia averaje. Y él dijo, pero encendimos la televisión y un predicador nos dice que es azul, el próximo dice que es blanco, el próximo dice otra cosa. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? Si escuchan a todos tendrán Él tenía problemas. un punto importante Sí, en ello, así es. y es la razón por la cual a lo largo de la cadena aquí, nosotros solamente transmitimos lo que sale del centro familiar de adoración. Eso no quiere decir que otras personas no están en lo correcto. No quiero decir eso, no digo eso, pero sí es confuso para los creyentes que se les enseñe lo opuesto, y específicamente aquel que vino anteriormente, viene después, etcétera, etcétera. Si no me equivoco, fue el Señor el que le dijo a usted que lo hiciera, ¿verdad? Que sería de esa Sí, manera. Entonces, esa idea que usted acaba de compartir no vino de que alguien se lo sugirió, sino el Señor que le habló a su corazón y es muy importante porque creo que usted compartió temprano que, si es que recuerdo correctamente, cuando la cadena estaba comenzando, que debía haber solo un mensaje que saliera de bueno, ahora, exactamente. de la manera como se presenta puede ser un poco diferente por nuestra individualidad, pero el mismo mensaje, un mensaje cohesivo de Cristo y el crucificado debe surgir y debe salir de las cámaras de este ministerio. La gente no se debe confundir. Es muy importante que no se confundan, porque cuando se confunden, n es algo con consecuencias eternas. Tal vez hay personas que predican hasta donde ellos saben y no predican totalmente como intentamos predicarlo y están aprendiendo, ¿no? Están aprendiendo y eso es una cosa. Pero cuando usted tiene a alguien que predica un mensaje que está completamente opuesto, eso es confuso para las personas tremendamente. Correcto. Hace años le llamaba a mi madre y hablábamos de diferentes ministerios y, por supuesto, había, palabras de fe, ministros bautistas, que no entendían mucho el bautismo del Espíritu Santo, y ella decía las cosas, ella decía: "No pierdas el tiempo con ellos, escucha a Jimmy, pon a Jimmy, él está 4 veces al día, no pierdas el tiempo con los demás". Oh, extraño a tu madre. Pero ella llegaba al grano del asunto y a veces ustedes pueden ver que yo tengo un poco de su espíritu en mí, pero ella no andaba con rodeos y ella siempre decía eso, cualquier cosa que comprometa la palabra de Dios va a comprometer tu caminar con él. Así que ella dijo, ten cuidado de lo que tú traes a tu mente y a tu corazón, porque afectará la manera como vives. Y tenía la razón. Dios la bendiga, ¿no? Abuela también, yo recuerdo, y lo único que sé de ella, y es muy cierto, ella escuchaba el contenido de lo que se estaba predicando, pero Ujú. también para el Espíritu de Dios buscaba que ella que se moviera. Y si no sentía la presencia de Dios, la unción de Dios en un ministro, un ministerio, un programa o lo que sea, o una Una alabanza también, alabanza, sí. casi hasta se enojaba, pero Ujú. ella se airaba, ella me decía cada vez que yo hablaba con ella, especialmente, no lo sabía, pero estaba a punto de ser el final de su vida. Ella me decía cada vez, tenemos que tener un toque de Dios, necesitamos un mover del Espíritu Santo, necesitamos unción, es lo que hace la diferencia. Cuando perdemos personas así, no los podemos reemplazar. Son realmente columnas de la palabra de Dios. Amén. Y sé que en los últimos años muchos se ha dicho que no queremos predicadores que tengan más de 40 años de edad, los queremos jóvenes. Así dicen. La de Paris y Joseph, sí. Y Paris y Joseph también. Joseph, sí. Y realmente la fuerza de la iglesia son esas cabezas grises, Amén, cabezas absolutamente. blancas. Si realmente conocen el Evangelio, son la fortaleza de la obra de Necesitamos Dios. a todas las edades. Una gran verdad. Hermano Swagger, yo me fijo y voy a decir a ustedes tres, hermanos, hermano Larson ayer mencionó cómo el Señor ha utilizado su vida con respecto a la cruz y tocar a tantos, y esto no es para
para hacerlo subir a usted, sino que creo que puedo hablar de los jóvenes. Yo puedo verlo a usted y a su familia, a usted en particular, y decir que usted no solo está diciendo algo, usted está predicando acerca de algo que usted ha vivido y ha experimentado. Usted ha experimentado, tiene una fe y yo lo veo en aquellos que aún están con nosotros que son de su generación. Mi abuela era igual. Hay una fe en una relación con Dios. Usted sabe de lo que está hablando. Y no es algo que usted aprendió en un instituto bíblico. El Espíritu de Dios se lo ha mostrado. Y yo creo que eso es lo que la generación joven debe ver y entender. Y lo vuelvo a decir, miren, es un privilegio, un honor servir bajo y estar con ustedes. Versículo 12. John, Pues ni yo lo recibí, Pablo no aprendió esta gran verdad de los maestros humanos. ni lo aprendí de hombre, Él niega instrucción de otros hombres. sino por revelación de Jesucristo. La revelación es el poder hecho de Dios por el cual el Espíritu Santo revela a la mente humana eso que no se podía entender sin intervención divina. Y eso es un hecho. Sin intervención divina usted no puede entenderlo. Nosotros seres humanos no podemos, pero gracias a Dios que esa intervención divina llegará. Amén. Pero a veces es un poco difícil que llegue. Amén. Lo hemos visto por aquellas personas que vienen cuando viajamos. Hemos estado escuchando la programación varios años, la programación, los programas, y apenas el otro día me impactó. Apenas el otro día el Sí. Espíritu de Dios hizo que todo esto de repente cayera en su lugar y todo tenía sentido. No es algo fuera de No, lo creo que común. nos ha sucedido a muchos, así me sucedió a mí. Y esa es la hermosura de continuar a enseñar y repetir y explicar, porque eso llegará a su espíritu y el Espíritu Santo iluminará con el, bueno, si lo llegan a entender. Estaba yo pensando en esta mañana, antes de, bueno, mientras estaba en oración, estaba yo pensando que lo poco que he aprendido en lo que refiere a Jesucristo y a este crucificado ha sido en un periodo de 30 años. Y, y bueno, solamente vino un paso a la vez, línea tras línea, Amén, así es. renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Damas y caballeros, yo siento la presencia del Señor aún mientras cito este versículo. La noche que el Señor me lo entregó, yo no lo entendía. Estaba yo pidiendo, Señor, yo sé que me ibas a mostrar cosas sobre el Espíritu Santo que yo desconocía. Y obviamente el Espíritu Santo es Dios. Y hay todo tipo de cosas que yo desconozco, pero yo sabía que Él estaba hablando del problema presente, eso lo sabía. Y no había visto yo algo así que yo pudiese decir y eso fue lo que me dijo. Línea tras línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Y pensé yo, Señor, pero ¿y qué significa eso? Yo sabía que era Dios que me lo entregaba porque su presencia llenaba mi corazón. Realmente estaba allí yo llorando mientras la presencia de Dios se movía sobre mí. Y él nunca lo explicó, simplemente me dijo eso y yo pensé, Señor, porque yo le preguntaba, ¿por qué está tomando tanto tiempo? Porque es que no sé actualmente lo que estás diciendo. Y, y el próximo paso, unos 5 o 6 años después, era la respuesta que buscas, la encuentras en la cruz. La solución que buscas, la encuentras en la cruz. La respuesta que buscas, la encuentras solamente en la cruz. Alabado Dios. ¿Y Amén. por qué eso retrasaría 4 o 5 años el tiempo que haya sido? No sé por qué. No sé por qué. La única respuesta que puedo dar es que no estábamos listos. Y es la respuesta adecuada. Jesucristo le dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas que quiero deciros, pero no las pueden recibir aún. Una de las verdades hermosas, hermano Swagger, de ser un cristiano nacido de nuevo es que el Espíritu Santo, morando dentro del creyente, comenzará a revelar las cosas de Dios a ese creyente inmediatamente. Pero solo podemos soportar s- tanta información. Me supongo que la mayoría
de nuestro ser está en el camino y a veces Dios tiene que utilizar circunstancias para poder prepararnos para recibir. Y la mañana estábamos en un programa de la radio, ya casi terminaba, y el Señor habló otra vez y me dijo, el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, y Él no operará fuera de esos parámetros. Y la presencia de Dios estaba sobre mí y yo supe que era el Señor, pero yo no lo entendía. Yo pensé, Señor, yo lo creo, obviamente, tú lo dijiste y está en la palabra. Y Lauren habló y dijo, ¿me puede dar versículos para ello? Y yo pensaba, Señor, yo lo acababa de escuchar, no lo había leído en ninguna parte. El Espíritu Santo no obra fuera de esas fronteras, ¿no? Eh, de esos parámetros, pero busqué en mi Biblia y decía, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Alabado Dios. Todavía yo no lo entendía. Todavía no lo entendía. Yo entendía la parte, vamos a decir, superficial, pero solamente eso entendía. Solamente he empezado a entender, yo creo, como debo en el último año, diría yo, y conforme al Espíritu de Dios empieza a ponerlo todo o lo abre todo a mi vida. Todo lo que puedo decir es que yo tal vez soy un cabeza dura. y, y el Señor pues ha tenido paciencia y ha tomado tanto tiempo para yo entenderlo. Pero gracias a Dios por lo que Él sí nos da. Amén. Y si usted dice, bueno, yo lo he escuchado, yo no sé si es correcto o no, bueno, pídale al Señor que le muestre, ¿no? Amén, Busque así su es. rostro, pídale que le muestre si Jesucristo y este crucificado es lo correcto. No sé cómo una persona puede ahora no entender que eso es correcto. Todo lo que el Señor está haciendo, que nosotros hagamos a la luz de esa revelación, es mantener nuestra dependencia en Cristo y lo que Él ha hecho, mantener nuestros ojos en Él, nuestro enfoque en Él al pasar por esta experiencia cristiana, y eso permite que el Espíritu Santo en esta edad del Espíritu funcione. En el momento que entreguemos nuestro corazón a Cristo, en ese momento somos santificados. Y la obra progresiva de santificación comienza. Amén, así es. Escucharon lo que acabo de decir, la obra progresiva de santificación entonces comienza, porque Aleluya. realmente no hay una clase graduanda en la escuela, digamos, de la palabra de Dios. Así es, lo que nosotros aprendemos todavía hay mucho más que aprender. Y entonces, el blanco de la fe debe de llegar debe de llegar a Jesucristo y este crucificado. El blanco de la fe, ahí está. Eso es algo tan, tan importante. ¿Dónde está su fe? Es importante porque ahí está usted. Y, y tiene que estar esa fe en Cristo y este crucificado y ello exclusivamente. Usted no puede poner esa fe en ningún otro lugar. Cristo y el crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. Número dos, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que la cruz no sea hecha inefectiva. Estoy determinado, dijo Pablo, a saber nada entre vosotros excepto a Cristo y a este crucificado. Y la predicación de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. El, el blanco de su fe debe de ser Cristo y este crucificado. Siendo ese el caso, constantemente el Espíritu Santo, quien es Dios, quien quiere ayudarle, sé las cartas que he recibido en los 80, decía el hermano Swagger, soy salvo y lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué es que el Espíritu Santo no me ayuda? Yo no puedo vencer este problema en mi vida. Yo, muchas cartas a lo largo de los años. Y francamente, en aquellos años, yo no sabía qué decirles.
no sabía qué decirles, pero Él nos está diciendo ahora que la cruz de Cristo, la obra expiatoria de Cristo, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, debe de ser el blanco de nuestra fe y así debe de ser continuamente. Cuando eso sucede, el Espíritu Santo entonces empieza a obrar en su vida. Entonces comprueba ser poderoso a favor suyo, porque lo que es imposible para nosotros no es nada con Él. Él no requiere mucho, pero sí requiere algo muy específico, y es que nuestra fe, porque la ley, escuche bien, una ley, no es la ley de Moisés de lo que estoy hablando, pero sí la ley de Dios, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahí está, en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado, de la ley del pecado y la muerte. Y es la manera como Dios quiere que su pueblo viva para Él. No ponga nada más allí más que lo que nos da la palabra de Dios. ¿Bien? Esta es la prueba de fe y esos caballeros acá, Loren y Pérez y Joseph, son maestros, ellos enseñan diferentes niveles, diferentes instituciones, pero ellos saben que si ellos dan información a los estudiantes y lo estudian, ellos los prueban para ver dónde están los estudiantes en su conocimiento y aplicación. Dios hace lo mismo con nosotros. Él revela algo y debemos tomar esa información y debemos hacer que obre en nuestra vida práctica. Esas son pruebas de nuestra fe para mantenernos centrados en la obra consumada de la cruz. Entonces, al revelarnos cosas, esperen una prueba, porque así puede ser probado para nosotros tenerlo como una condición de vida. Todo lo que recibimos de Dios, no importa lo que sea, es hecho posible por la cruz. Y lo que Jesús hizo allí, el precio que Él pagó y la obra que Él hizo, que Él logró, y lo mayor de todo siendo que Él expió todo pecado. Y, y eso nos ayudó a permanecer vivos. La prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro que perece. ¿Por qué es más preciosa? Porque como el oro está siendo purificado, él, él lo pone en el horno 6, 7 veces para poder quitar todas las impurezas, para que sea puro el metal. Se puede ver el reflejo. En otras Ujú. palabras, es para nuestra santificación, se purifica. Sé que cuando el Señor empezó a expandir este conocimiento a mi vida, yo me preguntaba cómo es que la cruz tiene parte en todo esto. Yo no lo entendía. Y una tarde en oración el Señor habló a mi vida y me dijo, Jesucristo es la fuente, pero la cruz es el medio. Y eso lo pude entender, sabía que esa era la respuesta. Jesucristo es la fuente y la cruz es el medio. Y eso es lo que lo hace posible, legalmente posible que Él lo haga, porque la cruz es una obra legal. Es una obra legal que satisface las demandas de un Dios 3 veces santo. Y nada más lo va a hacer. Nada más lo va a hacer. Y gracias a Dios por eso que Él nos entregó. Amén. Hermanos, ahora aquí en el versículo 12, lo que, lo que Pablo está diciendo, y de hecho él va a continuar diciendo cosas que van a apoyar lo que él está diciendo aquí mismo, que el evangelio que él ha recibido vino de Dios. Eso es muy significativo para los Gálatas, porque lo que implica, lo que indica, es que ellos están apartándose del evangelio que Pablo les había predicado. Ellos estaban apartando de Dios mismo. Pero, Es una Paris, acusación muy seria que Pablo está presentando. Paris, yo quisiera pensar y creo que lo que estamos enseñando y predicando es exactamente lo que el apóstol Pablo enseñó y predicó. Y como yo lo veo el día de hoy, estoy de acuerdo con eso. Así que sí es algo muy serio con lo que estamos tratando aquí el día de hoy, algo muy serio con lo que estamos tratando cada día en este panel y que la gente que nos está escuchando, este evangelio que se está enseñando por Pablo, creo que es el evangelio que estamos enseñando nosotros, que estamos predicando y entendemos el día de hoy. Es un concepto muy serio que la gente debe permitir hacerlos pensar, que Pablo es bastante fuerte aquí. Él alinea su evangelio con el evangelio de Dios.
y si uno se alejara de su evangelio sería lo mismo que alejarse de Dios, porque él recibió su evangelio por revelación de Dios, no fue enseñado por hombre y no lo aprendió de Jerusalén, no lo aprendió de ningún humano, ninguna organización o institución, fue recibido directamente de Dios. Bueno, es el Evangelio de Dios. Lo Así es y le es. pertenece a Él. Muy bien, John. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta Estilo de vida, podemos decir su estilo de vida. en otro tiempo en el judaísmo, La práctica del judaísmo. que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Hechos 9, versículos 1 al 2. Aquí hay algo que hay que entender. Pablo hizo exactamente lo que él dijo. De hecho, hay hasta evidencia de que personas murieron bajo su instrucción por la posición que ellos tenían hacia Cristo. Si nosotros pensamos, Señor, yo hice cosas cuando estaba en el pecado y no las puedo dejar atrás, mire el apóstol Pablo. Yo no creo que haya alguien que esté escuchando que haya hecho daño a la palabra de Dios más y aún haya causado muerte de personas por su actitud o dirección hacia el Señor. Si Pablo pudo salir de allí, y francamente, en un sentido, cada creyente tiene un pasado, pero gracias a Dios que es pasado. No Amén. es el presente, es el pasado. Estaba leyendo hace un tiempo atrás a un hermano que me escribió y estaba en lo cierto. Dijo, no es lo que sucedió en el pasado, es lo que es ahora lo importante. Así es. Y, y yo le doy gracias a Dios precisamente que hay cosas que estaban en mi vida y ya no están allí ahora. No están allí ahora. Y gloria a Dios, le doy al Señor la honra y la gloria por ello. Muy bien. Vamos a leer en un momento sobre el celo de Dios por abstenerse de la ley y cooperar con la proyección sobre otros. Los judíos salían a proselitar y trataban de convertir a la Ujú. gente. No son así hoy, pero entonces sí lo eran y la historia lo enseña, lo presenta. También los querían hacer hijos de la ley, que fuesen obedientes a la ley. No se trataba de que convertían un alma para que estuvieran cerca de Dios. El esfuerzo era para que ellos se convirtieran más que nada en un sentido de tradiciones. Al leer esto, creo, hermanos, que, corríjanme si estoy equivocado, pero creo que Pablo era más celoso del fundamento de la ley, no tanto la tradición de la ley, en el sentido de lo que se practicaba por los rabinos. Yo creo que él buscaba la verdad, la verdad de la palabra de Moisés y quería presentarlo sobre el corazón de la gente. Tal vez estoy tomando mi evaluación un poco más allá, pero habían tradiciones allí que de hecho estaban en oposición, hermanos, a las leyes de Moisés cuando estudiamos las enseñanzas rabíticas de lo que se estaba viviendo entonces. Y yo no creo que Pablo presentaba eso tan fuerte como lo demás. Pero no es eso, no es esa la autoridad que ellos proclamaban las enseñanzas de los ancianos. Absolutamente, sí. Ellos de hecho no citaban la autoridad de la Biblia propiamente, pero si estaban enseñando un cierto principio de la ley, su autoridad era la enseñanza de aquellos que ellos se encontraban, los Midrashim y esas doctrinas. Pero también le dijeron a Jesús que tenía a Moisés como su maestro. Bueno, si tienen a Moisés, me hubieran creído a mí. Pero no le creyeron a Moisés, era lo que les estaba diciendo, porque Cristo vino y les mostró lo que Moisés habló, que era él. Bueno, en mi estimación, no hubo nadie que conociese la ley de Moisés como Pablo. Correcto, así es. Podemos verlo y probablemente debemos entrar a eso porque eso abre más aspectos de lo que Yo queremos presentar. creo que él sabía que si él estaba recibiendo la educación, lo estaba, pero si la recibía como lo está haciendo hoy día, hubiese tenido un doctorado en la ley de Moisés. Absolutamente, él iba mucho más allá que sus Bueno, compañeros. él estaba siendo entrenado para tomar el lugar de Correcto, creo que era Gamaliel. Ujú. el más extremo de la secta de los fariseos. Él era muy, él tenía un celo y creo que, papá, querías decir que había una sinceridad en su corazón que creía que lo que hacía era correcto, pero eso es algo que después de ir a la pausa todos podemos ser sinceros, pero estar sinceramente equivocados.
Cuando volvamos hablamos de eso. Muy bien, estábamos discutiendo la enseñanza de Pablo y tuvimos que cerrar para la pausa, ¿no? Pero su entrenamiento, y yo dije que ellos no tenían designaciones así en aquellos días, igual que ahora, pero él hubiese tenido un doctorado en la ley. Yo personalmente creo que él hubiese entendido más la ley como una persona la puede entender en aquel momento, fuera de Cristo, más que cualquier otro individuo, ¿no? Eh, Así de conocedor él era de la ley. Una gran parte estaba mal, era un conocimiento equivocado, no era el correcto, pero él pensó propiamente cuando estaba persiguiendo a la iglesia, él se consideraba como que le hacía un servicio a Dios. Así Yo soy es. realmente santo, Sí. mire lo que hago para Dios, logrando que estos locos seguidores de este Jesús que se salgan del camino y ese tipo de hombre que él era. Hermano Suegra, hay dos ideologías. Estaba Halil y Shammai. Eran dos rabinos que eran fariseos. Halil era, o Gamaliel era descendiente de Halil, que era maestro de Pablo. Disculpa, y Pablo estaba siendo entrenado para De tomar el Gamaliel, sí. En ese lugar de momento, Gamaliel. la celebración y diferencia entre ellos dos era que Halil creía una codificación del estudio, 7 reglas de estudio hermenéutico. En ese entonces no había evidencia rabínica de discusión de Midrash. Las enseñanzas Midrash, hay una diferencia entre Midrashic, enseñanza, y tradiciones orales, de acuerdo a cómo se debe interpretar. Quiero hacer eso claro. A veces confundimos y pensamos que es porque es la misma palabra, pero es para entender bueno, para tener un entendimiento de la palabra. Pablo creo que entendía la ley de Moisés mejor que otros porque la tradición oral ayudaba a aplicar o a entender la aplicación de la ley mosaica. Ahí es donde yo creo que a veces la diferencia está. Hay otras enseñanzas rabínicas como Yurahat sí, y otros que vinieron después. Ellos veían las tradiciones orales y reinterpretaban el Antiguo Testamento, pero de hecho lo aplicaban a esto. Estaban viviendo en ese entonces considerándolos en diáspora los judíos esparcidos. Pero aquí vemos a Pablo entendiendo el fundamento de la palabra de Dios, tratando de implicar o de aplicar esos principios. Y es lo que Gamaliel creo yo que enseñaba. Por eso es que Gamaliel pudo reconocer cosas con respecto a lo que estaba sucediendo en su tiempo actual con respecto al Mesías Jesucristo. Pero hasta entonces, ser celoso de su padre, creo que, bueno, no dejamos la escritura, tal vez no debo ir ahí. Bueno, si leemos Si lo eso nos leemos, daríamos pudiéramos cuenta, entender, ¿no? sí. Vamos a leerlo. Pensé que estábamos leyéndolo, pero nada más estábamos hablando de ello. 14 dice, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mis iguales en mi nación. Él, en la cultura judía, él movía a sus contemporáneos. Mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis padres. Un celo de su propia niñez. Elabora en ello. Una de las cosas que se presentan aquí, yo creo que Wiss de hecho lo dice, las palabras involucradas aquí o usadas aquí presentan a Pablo como una persona que abre camino, que entra con un machete y que limpia el camino para todos los demás. Entonces, también es el estudiante principal de su clase. Esa es la idea de excedentemente celoso y también provechoso en la religión de los judíos entre mis compañeros. Entonces Pablo estaba dedicado, ya sea tradición, ley o lo que sea. Lo que sabemos es que toda su vida, toda su mentalidad estaba enfocada en la ley y en la tradición judía. Y cuando este cristianismo comenzó, este movimiento entero, él estaba determinado que era un insulto a lo que él había estado estudiando y lo que sabía. Y él estaba determinado a acabar con ello. Entonces, este rompebrechas, este abrecaminos, tomó su conocimiento y el conocimiento de su tradición y todo lo que él pensaba que estaba haciendo, que era obra de Dios, matando a cristianos. Hay evidencia de que su familia tuvo cierta riqueza, ¿no?
Y Creo que obviamente sí. ellos apoyaron a su hijo Pablo a lo largo de su educación mientras se preparaba en Jerusalén, etcétera, etcétera. Y en el momento que él aceptó a Cristo, las cosas cambiaron. Ese apoyo ya fue removido. Y hay evidencia que luego le ayudaron otra vez, pero inicialmente cuando volvió, cuando fue al Señor, durante años no le apoyaron. La familia económicamente no le apoyaba. Correcto. Creo que eso se presenta en Hechos 11 cuando Bernabé va a tratar de encontrar a Saulo. No es un, no es un proceso fácil y si su familia estaba en Tarso, bueno, hay que ir a la casa de la familia y ahí se encontraría fácilmente. Así que eso tal vez presenta credibilidad en cuanto a lo que usted estaba diciendo, que su familia lo desechó por haberse hecho cristiano. Sí, ahí está la evidencia de que Sí, sucedió. pero una vez más aquí podemos ver el hecho de que este hombre es singular, está adelantado mucho más que todos sus iguales y es celoso de las cosas de Dios. Él piensa que le está trabajando para Sí, él Dios. es un abrecaminos, celoso por Dios. Y una de las cosas que sabemos es que su entendimiento de las escrituras es fenomenal, porque su o su teología del nuevo pacto, todo vino del Antiguo Testamento. Fue por revelación, pero una vez más la revelación fue conectada a la escritura y en sus escritos Pablo está seguro de asegurar esa idea. Una cosa que realmente él va a mencionar más adelante, la tradición de los ancianos y lo podemos ver más adelante. Bueno, tal vez no lo estoy diciendo muy bien, pero Sarakin y otras citas habla de que los judíos enseñaban cuando tenían que manejar la bendición era a través de la obediencia de su obediencia, no su fe. Fue su obediencia que trajo su bendición y las promesas de Dios, no su fe. Y Pablo va completamente a cambiar la tradición de los ancianos y va a enseñar lo que realmente trajo la bendición de Dios y justicia a Abraham y lo que cumpliría la promesa de Abraham, su fe, no su obediencia. Ahora, obviamente, esa obediencia viene por fe, pero el punto es que el conocimiento de lo que les enseñaron los ancianos y su conocimiento de la ley de aquel tiempo realmente va a ser lo que es el argumento más adelante. Y también él va a ver la historia de la salvación, que es algo que ninguno de los ancianos hubiese pensado, ¿no? El venir a la ley no reemplazó el pacto de Abraham, no cambió el principio que fue establecido bajo el pacto de Abraham de que Dios trabaja en la base de fe y no las obras. Y su conocimiento de la ley, su conocimiento de el pacto que Dios le entregó a la humanidad, va a venir a ser el centro de ese argumento en Gálatas. Aquí mismo, una vez más, mientras da la historia, es importante, él solo está tratando de establecer que él sabe, conoce a los judíos, conoce la ley. Así Él es. estuvo en medio de todo, así que no hay nada que salga de Jerusalén que no conozca él, que no haya visto, y él está estableciendo sus credenciales como un hombre conocedor de la ley. Sin embargo, él se ha alejado de todo eso, es lo que él creo que está tratando de establecer. Puedo leer varios versículos en Filipenses que anexarán a lo que estamos hablando en el capítulo 3. Empiezo a leer en el versículo 5: circuncidar en el octavo día la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, como tocado la ley, un fariseo, sobre el celo persiguiendo la iglesia, tocando la justicia que es de la ley. Y entonces él está describiendo su obediencia a lo que fue presentado en la ley, ¿no? Que era perfecto, es decir, él obedecía a la ley completamente. Y de hecho, en el libro que no, Zara, que no es en el canon de la Biblia, siempre veo ese libro como el libro de Santiago en el Antiguo Testamento, no disminuyendo a Santiago, pero el énfasis está más en las obras, que es la conclusión de lo que va a ser la fe. Amén. Sí, Yo considero que ustedes eh, sí es lo los que dice considero que están después, en pérdida. que para ganar a Para, Cristo. Y lo llamó él basura, estiércol. La razón por qué lo hizo fue mm, porque tenía su lugar, ya cumplió la ley, las tradiciones, por supuesto, en el sentido de las tradiciones que surgieron de las tradiciones orales, jamás fueron parte de la ley, sino
fueron diseñadas para ayudar a aplicar las leyes y se convirtieron en mandatos y ellos se convirtieron en lo que los judíos siguieron. Entonces, aquí podemos decir, bueno, Pablo está jactándose tal vez. No, 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 no es la idea. La idea es que él quiere que estos individuos que están promoviendo el judaísmo sepan que están hablando con alguien que sabe lo que es eso. Él entiende sus argumentos y entiende la manera como ellos piensan, entiende la manera como ellos se Así dirigen a es. Abraham, la bendición, la promesa, y él está dejándole saber a los Gálatas saber que soy yo perfectamente, estoy perfectamente preparado y estoy preparado, Exacto. bueno, sí, Yo sé a lo que te refieres. certificado, Sé a lo que estoy te certificado para hablar refieres. de estas cosas porque yo sé cómo piensan y yo sé qué es lo que ellos creen. Pablo usa el argumento que lo que le estaba sucediendo anteriormente como judío o en la religión de los judíos, él estaba malgastando la iglesia de Cristo, estaba sacando ese odio de él, estaba empezando a suceder en ellos, porque los Gálatas se decían, ustedes se cortarían los ojos si me los dieran, pero ahora soy su enemigo. Entonces, esa falsa doctrina ahora los está moviendo en el mismo lugar donde Pablo había estado inicialmente. Soy su enemigo porque les digo Persiguiendo la la verdad, ¿verdad? promesa. Persiguiendo la promesa y él va a trabajar con el alegorio de Sara y Agar y cómo eso debe de ser Sí, removido. es importante notar que Pablo está diciéndoles, yo no me quedé en esta doctrina, yo la dejé. Ujú. Sabía lo que era, lo reconozco y lo dejé. Y eso realmente es a donde él va. Muy bien, versículo 15. Pero cuando a Dios le agradó quien me apartó desde el vientre de mi madre Presenta la idea de que Dios había apartado a Pablo, dedicándolo para un propósito especial desde antes de su nacimiento, y me llamó por su gracia, llamado no por un mérito de su parte, sino más bien por la gracia de Dios. Así que de hecho está diciendo que fue llamado por Dios antes de nacer. Yo eso no lo dudo en lo absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué no? Dios correcto. conoce todas las cosas y él sabía que en todo el tiempo que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, él sabía lo que iba a suceder rápidamente. Sé que esto suena un poco más como algo práctico para algunos, pero considerando el celo de Pablo por la justicia de la ley para ir hasta perseguir a los cristianos, ¿creen ustedes que eso presentó o que entró o que fue algo que se consideró o que podemos considerar nosotros cuando que lo empleó al mismo tiempo en su cristianismo? Creo que esa fue la posición de Pablo, Es fue lo que quería su tratar de manera, decir. ¿no? Si fue algo que tenía que probar, realmente no lo sé. Yo creo que así era Pablo. Y sé que leí cuando Sea Ward dijo, él no hubiese querido trabajar para Pablo. Él era un capataz bastante fuerte, pero Sí, no le pidió a nadie que hiciera nada que él no o hiciera, nadie, sí. ¿no? Así que Mantengamos en mente que uno de los ataques de aquellos que vinieron enseñando esto, regresando al judaísmo, la ley, una de las cosas que hicieron era tratar de atacar y desacreditar a Pablo. Y esto aquí, al entregarle a los Gálatas un poco, nada más un recordatorio de su testimonio personal, de dónde vino, todos lo hemos hecho en un momento. Primeramente, es muy difícil discutir con el testimonio de alguien. Usted puede discutir todo lo que quiera, pero la realidad es que les está diciendo esto es lo que me pasó. Aquí es donde yo estaba, aquí es donde yo estaba. le guste o no, Exacto. Entonces, ellos, para tratar de obtener el control, que era la meta final, y traer a esta gente de vuelta a la ley, también desacreditaban al mensajero tanto como pudieran. Y eso es una táctica muy patética, pero aún lo vemos el día de hoy todo el tiempo. bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto, cuánto los judíos modernos siguen tratando de adherirse a la ley? Diría que pocos en el sentido de la ley mosaica, Tenemos porque no se ese, puede cumplir la ley mosaica, por eso están buscando a alguien para que restablezca y pueda presentar el templo para poder restablecer los sacrificios. pero tienen un segmento en Israel que están en su llamado a guardar la ley, que realmente no piensan que Israel debe de tener una tierra propia.
Correcto. Hay un grupo muy pequeño No sé de dónde sacan esa de idea. judíos ¿No? ortodoxos que sienten que la desobediencia de Israel ha forzado o la ha puesto en una posición en la que ellos reciben su merecido y que ellos deben de tener su lugar en el mundo y asimilarse en cuanto a los grupos. Ahora, ellos permanecen separados en su práctica, que es interesante en cuanto a sus actividades judíos celebrando el sábado, que como Josh vio, aún lo hacen, aún cumplen con ciertos elementos ceremoniales celebrando las fiestas, pero la manera como celebran es algo que no se puede comparar en cuanto a la ley de Levíticos y Números. Estaba leyendo un libro recientemente por un hombre que era judío y muy prominente en la política, lo era. Y él estaba hablando de cómo él y su familia, ellos La cena del tienen Seder. la cena, esa cena, exacto. Y es la manera como presentan la comida de cierta Sí, manera. ellos tienen un proceso en el que ellos pasan su ritual y celebran el Seder, tienen su representación del cautiverio en Egipto, su liberación y todo eso. Una cosa ya para terminar el programa. Mm. Por causa de los 2000 años de diáspora, siendo judío, era algo que tenía que ver con la identidad. Entonces, las costumbres y tradiciones judías, que más que leyes se han convertido solamente en tradiciones, costumbres, eso mantenía su identidad en otras culturas en todo el mundo. Y mientras sucedía ese regreso a Jerusalén, eso en gran contexto continuó, pero los judíos aún están esparcidos por todo el mundo y sí vemos cómo ellos cumplen con las costumbres para identificarse. Bien, para mantener las manos allí adentro, ¿no? Si reconozcan, para reconocer quiénes son, Sí, marcadores de identidad como la circuncisión, leyes dietéticas y el calendario judío. todavía lo sigue Correcto, siendo. así es. Todavía lo Sí, sigue amén. siendo. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Creo que hemos dicho cosas hoy que fueron de bendición, por lo menos para mí. Espero que para ustedes también. No se pierdan una programación. Tengan un excelente fin de semana y Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.